Bienvenido a este espacio, Mensajes a la Última Iglesia. Estamos en la serie El Gran Reseteo. Vamos de una al tema de hoy. Por muchas semanas hemos venido hablando y demostrando cómo el escenario escatológico se ha venido armando de una manera acelerada para la llegada del día más importante de la historia, en mi opinión. Es el día del Gran Reseteo. No confundamos este evento con el gran reseteo que está impulsando el Foro Económico Mundial y toda una élite de líderes mundiales de influencia extrema que busca establecer una agenda que será impuesta a toda la humanidad supuestamente por el bienestar del planeta y de todos los habitantes de la Tierra. Estén atentos, muy atentos a este gran reseteo de los hombres, porque esta parece ser la ficha principal en el tablero profético de los eventos del fin del mundo y junto con otras organizaciones internacionales servir de plataforma para la llegada de este personaje que la Biblia le llama el anticristo. Pero el gran reseteo al que me refiero y nos hemos venido refiriendo es uno bueno, o al menos para uno de dos grupos. Y es algo profetizado en la Biblia, al que ésta llama de muchas maneras. Le llama el día de Dios, el día de Jesucristo, el día del Señor, el día de la ira de Dios, el día de venganza de Dios, el año de los redimidos de Dios, la venida del Señor, la venida de Cristo, y Pablo le llamaba aquel día. Ahora, nota, es interesante el hecho de que en los tiempos de Jesús, cuando la gente no tenía conocimiento de lo vasto del planeta entero, cuando no había tecnología ni comunicaciones avanzadas, cuando demoraba meses llegar de un lugar a otro dentro del mismo continente, Jesús pintó un cuadro de acontecimientos globales en la generación que vería este día. Y él vio pestes, o sea, enfermedades, hambres, terremotos, guerras, rumores de guerras, conflictos étnicos, confusión religiosa. Y si esto no te parece una foto del mundo actual, yo no sé qué será. Hemos visto también que la Biblia nos hace advertencias y nos da instrucciones a los creyentes para este tiempo. En una de ellas, Pablo usa la analogía del sueño para ilustrar el peligro fundamental que están viviendo los creyentes hoy día. Mira cómo dice Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Este pasaje empieza diciendo, y esto conociendo el tiempo. Yo creo que es una responsabilidad del creyente reconocer los tiempos de Dios. Por alguna razón, Dios se esmeró en dejarnos mucha información para que podamos hacer esto. Recuerda las palabras y te las leo otra vez en Mateo 16, palabras de Jesús, versículo 2 dice así, mas él respondiendo les dijo Jesús, cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Debemos notar que el Señor no relacionó la incapacidad para distinguir los tiempos con ceguera espiritual, sino con hipocresía. Llamó a estas personas hipócritas. Esto es similar a cuando Nicodemo, el gran religioso judío, no entendió cuando Jesús le dijo que le era necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Él le preguntó a Jesús, pero ¿cómo puede alguien entrar otra vez al vientre de la madre y nacer de nuevo? Jesús le respondió, si te he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás si te dijera las celestiales? O sea que el problema de Nicodemo no era de falta de entendimiento, ni era intelectual, era de incredulidad. Por eso, no identificar los tiempos de Dios no es un tema de ignorancia, sino de incredulidad, de dureza de corazón y de estar distraído y atraído por el mundo que nos rodea. La ceguera es simplemente evidencia de que el corazón está siendo habitado por otras cosas, cosas diferentes a los propósitos de Dios, por una agenda humana, por ambición, por amor al mundo o cosas similares. Este pasaje que leímos continúa leyendo en el versículo 11 que
ya es hora de levantarnos del sueño. No sé cuántos vieron una noticia de algo milagroso que sucedió el pasado 15 de enero de este año en Texas, en casa de Nathan y Kayla Dow, una pareja, papá de 5 pequeñitos. En horas de la madrugada se desató un fuego voraz en la residencia de ellos mientras ellos dormían. La foto que están viendo en este momento es la foto real de la casa de ellos, no es una foto tomada genérica, es la casa de ellos. No solamente estaban ellos profundamente dormidos cuando se desató el fuego, sino que Nathan y Kayla, los papás, estaban en recuperación de COVID y no tenían olfato. Entonces el bebé de 2 años se despertó y fue hasta el cuarto de los papás y comenzó a alar a la mamá por un pie y le decía, Mama hot, mamá caliente. Y decía la noticia que se despertaron, los padres salieron corriendo, tomaron a sus niños y lograron salir de la casa a pocos instantes de que el fuego se extendiera completamente. Esta otra foto que ven es la casa de ellos luego de consumida por el fuego. Y este que ven ahora es el héroe de la película, el Avenger que salvó el universo en esta ocasión. Ahora, ¿y por qué Pablo dice que debemos despertarnos del sueño? Él lo explica. Ese pasaje termina diciendo, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Las señales y los indicadores que Jesús detalló en Mateo 24 son la señal de que la casa está en fuego. Yo diría que una paráfrasis de Mateo 24 pudiera ser Mama hot, mamá caliente. Es como si Dios nos dijera, mamá caliente, el mundo está en llamas, la casa está en llamas. Y cada día que pasa es un día menos que falta. En el 1966 comenzó una serie de televisión llamada El túnel del tiempo, sobre un experimento científico del gobierno en el que hicieron una máquina para viajar en el tiempo. Yo tenía 10 años, así que haz las matemáticas. Yo estaba en una locura de emoción esperando el inicio de esta serie. Y en el primer episodio, uno de los científicos decidió arriesgarse a probar la máquina sin autorización y vino al laboratorio de noche, se metió en la máquina y logró viajar en el tiempo. Y resulta que este hombre cayó, pues muy convenientemente para los ratings de la serie, justo en el Titanic, en su fatídico viaje. Pues se pueden imaginar de qué trató este episodio. Cuando este hombre se da cuenta dónde está, busca desesperadamente todas las maneras posibles de alertar a la tripulación de lo que le espera al barco, pero lo dan por loco y lo encierran. Pero luego el centro de mando, el centro de control, envía a un segundo científico con un periódico de unos días después de la tragedia, con la evidencia, para que él la llevara al capitán del barco, pero tampoco logra nada. Al final, el Titanic se hunde igual, no sin que antes el centro de control retirara a sus 2 hombres de allí y los pusiera a salvo. Pues como he dicho en otras ocasiones, nuestro mundo es un Titanic y no está por estrellarse, ya se estrelló y se está hundiendo. Y yo creo que cualquier persona sensata que se dé cuenta de que su barco está naufragando, ya no va a ver ese viaje de manera igual. No es tanto que ahora se desvanezcan sus sueños, sino que ahora cambian, tal como lo que hizo la pandemia. Lo que antes era importante, como que ya no lo es tanto. Y de momento, cosas que antes no parecían importantes se vuelven vitales. Y quien decida aferrarse a este barco, simplemente llegará con él a las más frías y oscuras profundidades. Algunos pudieran confundirse con esta idea de no aferrarnos a este mundo o que no debemos invertir en un mundo que está sentenciado. Pero ¿esto qué significa? O sea, dejamos de trabajar, nos vamos al monte, dejamos de ahorrar, dejamos de estudiar, dejamos de establecernos metas, de impulsar a nuestros hijos, de crecer en todas las cosas. No, eso no es lo que yo he querido decir. Hay una frase que se le atribuye a Martín Lutero que dice, aun si yo supiera que el mundo se acaba mañana, igual hoy yo plantaría un árbol de peras. O sea, tenemos responsabilidades naturales, incluyendo la de crecer en todas las áreas,
que debemos continuar atendiendo. Voy a explicarme. Algunos creyentes han comenzado a pertrecharse, a acumular alimentos, artículos de supervivencia, a mudarse a zonas seguras, a generar electricidad por su propia cuenta para estar listos para lo que viene. Y eso está bien, no estoy criticando eso. Prepararse en cosas prácticas y materiales siempre es importante porque en tiempos difíciles debemos ser sabios y astutos, pero esto solo te ayuda para enfrentar una crisis socioeconómica o política, pero no para el gran día. Jesús una vez usó una parábola que le llaman la parábola de los talentos, que tiene una enseñanza acerca del fin. Hoy no vamos a leer la parábola, ni voy a profundizar en ella, pero sí quiero resumirla en 3 puntos. Primero, había un amo que entregó ciertos dones a unos siervos suyos y se marchó lejos. Segundo, un tiempo después, el amo regresó de súbito y le pidió cuentas a cada uno de los siervos sobre cómo habían usado esos dones durante su ausencia. Y tercero, que en el grupo resultó haber 2 tipos de personas. Al uno, el amo le dijo: bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu señor. Y al otro le dijo: siervo malo y negligente, y le envió afuera a las tinieblas. La enseñanza básica de esta historia es que Dios nos entregó unos dones y se supone que los usemos para producir un fin divino. Cada don que Dios te ha concedido tener, cada virtud, cada talento, cada habilidad, cada conocimiento, cada experiencia, es cierto que te sirve a ti también, pero realmente te fue dado primariamente para servir a Dios sirviendo a los demás. Si quieres estar listo para el regreso de Cristo, será importante que estés viviendo para tu propósito, el propósito de Dios en ti, usando tus dones para el fin que te fueron dados, además de servirte a ti mismo, porque eso es parte del propósito. Te lo ilustro de la siguiente manera. Ya hemos visto que para fines del gran reseteo, el mundo se está dividiendo en 2 grupos, que son los que aparecen en la parábola de los talentos. Si en este momento yo le preguntara a alguien de cada grupo: ¿para qué tenemos la boca? El del segundo grupo seguramente me responderá: pues para comer, para beber, para respirar. Sin embargo, el del primer grupo seguramente respondería: yo tengo la boca para hablar, para animar, para consolar, para bendecir, para enseñar. Ah, y casi lo olvidaba, también para comer, beber y respirar. Es un tema de cuál es nuestra visión y nuestras prioridades a la hora de usar lo que está en nuestras manos y en nuestro cerebro. Entender y darnos cuenta de que este barco se está hundiendo simplemente debe cambiarnos nuestro enfoque, nuestras prioridades y nuestra cosmovisión. Para quien ama a Dios, alinearse con sus propósitos será una consecuencia inevitable cuando entiende y toma conciencia de los tiempos que estamos viviendo. Quiero ilustrar esta idea con un videoclip de unos pocos segundos que quiero que veas en este momento. En la película, sabiendo que el barco se está hundiendo, los músicos continúan tocando. Pero primero cambiaron de canción y segundo le aplicaron una pasión mucho mayor aún. Algo fascinante y revelador, y esto es cierto y está registrado en la historia del hundimiento del Titanic, es que los músicos comenzaron a tocar unas canciones de ritmo alegre al principio, pero en un momento cambiaron su melodía y mientras el barco se hundía, comenzaron a tocar solemnemente un himno llamado Más cerca mi Dios de ti, que es el mismo que oímos en la película. Es como un momento profético diciéndole al mundo que es hora de estar más cerca que nunca de nuestro Padre. Hoy yo te digo a ti que este Titanic llamado mundo ya comenzó a hundirse y estás llamado a seguir tocando, pero quizás no como venías haciéndolo.
Posiblemente te sea necesario primero cambiar de canción y tocar luego más fuerte y con más pasión. Y la buena noticia es que a diferencia de esa triste experiencia, tú sabes o debes saber que pronto vienen a interrumpir tu canción para rescatarte en medio de ella. Por eso yo titulé esta enseñanza, sigue tocando tu música, pero cambia la melodía. Tocar tu música significa usar tus talentos, tus dones, tus habilidades, tus destrezas, tus experiencias, tus conocimientos, tus recursos, todo lo que Dios te entregó, tangible e intangible, para producir su voluntad y adelantar sus intereses y su reino. Significa que alumbres con la luz de Dios en todos los escenarios de tu vida, pero ahora brillando más que antes. Significa que seas edificador de los que te rodean, de manera consciente y deliberada. Todos nosotros somos obras en proceso, edificios en construcción. Y mientras estemos en la tierra, tú eres uno de los maestros constructores. Segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no está retrasando su venida como algunos dicen burlonamente, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No estoy diciendo que todos debemos convertirnos en predicadores o en evangelistas, cada cual tiene su llamado, pero sí que nuestra vida predique y evangelice. Muchos creyentes tienen un gran problema, un gran ancla en el alma, que les impide tocar las vidas de otras personas. El mayor enemigo del propósito de Dios es su vieja criatura, lo que la Biblia también le llama la carne. Esa es la que protege la agenda personal egoísta del individuo. Es ahí donde residen las inseguridades, los conflictos internos, los complejos, el temor, la falta de fe, los resentimientos, la competencia con el vecino y la justicia propia. Eso sin mencionar el ego, la necesidad de brillar por encima de los demás, las ambiciones, los sueños de grandeza y tantas otras cosas que nos neutralizan a la hora de alumbrar con la luz de Cristo y de tocar nuestra música. Es importante entender lo siguiente. Luego del nuevo nacimiento, Dios comienza un proceso en el creyente que no consiste tanto en darle cosas, sino más bien en quitarle cosas, porque son cosas que estorban su capacidad de alumbrar. Tristemente, muchos cristianos están más pendientes de recibir y no quieren que les quiten. Y algunos dirán, uy, yo no recibo eso. Yo soy hijo de mi Padre Celestial y Él me da todo lo que yo le pido y todo lo que yo quiero. Si eres de los que piensa así, permíteme aportarte algo. Naturalmente, que la bondad de nuestro Padre es extraordinaria. Pero mira lo que dice 2 de Pedro 1:3. Dice así. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En otras palabras, que en Cristo ya todo nos ha sido dado. Lo único que hacemos luego o debemos hacer es alinearnos a la voluntad de Dios y creer sus promesas para ver manifestadas esas cosas en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida del hombre, no llega a dar, sino a quitar. Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hebreos 12:1 nos invita a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Al llegar a nuestra vida, el Espíritu Santo primero le da vida a nuestro espíritu muerto, pero luego encuentra que estamos cubiertos con una costra de pensamientos equivocados, de antivalores, modelos errados y paradigmas del sistema del mundo, y comienza poco a poco a pelar toda esa corteza sucia. Esa corteza impura es lo que te impide tocar tu música y la melodía que te corresponde. Y es que hay cosas que contaminan nuestro carácter y que son sordinas que matan el sonido de nuestro instrumento. Mira lo que dice Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Los venenos de nuestra música
son la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las malas palabras y la mentira. Mira Mateo 24:48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cada vez que maltratas a alguien, quizás adelantas tu agenda, pero atrasas la de Dios. Cada vez que le mientes a alguien, quizás logras algo para ti, pero le robas algo a Dios. Cada vez que te resientes y no perdonas, quizás crees que haces justicia, pero saboteas el plan de Dios. Cada vez que nos encontramos en alguno de estos escenarios, hemos desafinado nuestro instrumento y nos ponemos en contravía con el propósito de Dios. En el pasaje de Colosenses que leímos hace un momento, después de Pablo dar estas instrucciones de dejar la ira, el enojo, la malicia, etc., él cierra diciendo lo siguiente: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. En otras palabras, que Pablo hace todo este llamado precisamente en el contexto de que aquel día se acerca. Cierro con lo siguiente. En estos últimos tiempos el mundo está dividido en dos grupos, se está polarizando. El que cree y el que no cree. El que está despierto y el que está dormido. El que vive en luz y el que vive en tinieblas. El que está tocando su música, su nueva melodía, y el que no lo está haciendo. El que ama su venida y el que la teme. Es importante que cada uno de nosotros descubra en cuál grupo está. Y despido con esta escritura. Segunda de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Escucha el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Te espero este próximo domingo para el siguiente episodio de El Gran Reseteo. Que la paz de Dios sea contigo.